Hablaremos sobre la vida contemplativa. ¿Qué es la vida contemplativa? No sobre la contemplación, porque esa también me toca a mí. Yo también tengo que ser contemplativo, y la viejecita que pasa por la calle también tiene que ser contemplativa. Pero yo no llevo vida contemplativa. La vida contemplativa la lleva usted. Por eso se llaman monjas de vida contemplativa claustral. Ahora no gusta decir claustral porque tampoco es lo mismo. Se puede ser contemplativa sin ser claustral, pero no se puede ser claustral sin ser contemplativa. Porque el encerramiento, el apartamiento del mundo es para favorecer la contemplación. Ahora yo tengo que ser contemplativo, pero yo no puedo pretender ir por el mundo con un velo por la cara o una reja por delante. No, eso no. Vamos a ver cómo plantea Santo Tomás lo específico de la vida contemplativa. Saben ustedes que Santo Tomás es siempre muy preciso, muy claro y muy seguro. ¿Por qué dividimos? Es lo primero que hay que preguntarse, porque esto se viene hablando desde muchísimos siglos. Figúrense, Santo Tomás es del siglo XIII, de la misma época más o menos que San Francisco, y ya entonces él distingue vida activa y vida contemplativa. Es legítimo, es oportuno, es sensato hacer esta división entre vida activa y contemplativa. Vamos a verlo. Primero, ¿qué es vida? Un ser vivo es el que se mueve por sí mismo, el que obra por sí mismo. Por eso una planta es un ser vivo. Una piedra no es un ser vivo, porque no se mueve por sí misma, no crece, no se reproduce. Un animal sí es un ser vivo. Y un animal racional es un ser humano, ser vivo. Ahora, ¿cómo muestra su vida cada ser vivo? Según sus obras. Según aquella operación que le es propia y a la cual se inclina. ¿Cuál es la operación propia, por ejemplo, de una planta? Pues lo que llamamos la fotosíntesis. Asimilar la luz del sol, por eso una planta quiere luz, quiere agua para crecer. Esa es la operación propia de una planta. Oxigenar el ambiente por ese proceso de la fotosíntesis. ¿Y cuál es la operación propia de un animal? Pues el sentir las cosas a su manera, a la manera animal, y el moverse. ¿Y cuál es la operación propia de la vida del hombre? El comprender, el obrar según la razón. Por eso decimos de una persona irreflexiva que es un bruto, que es un animal, porque parece que no piensa. Decimos, esto es una bestia, parece que no piensa, porque lo propio del hombre es el razonar, es el comprender. Pero eso es del hombre en general. Y después de cada hombre, ¿qué es lo propio ya de la vida en concreto, en particular de cada hombre? Que tiende de modo más especial a aquello que más le gusta, que más le deleita. Entonces, el que tenga mucha inclinación o mucha capacidad intelectual, ¿qué será lo propio de su vida? El leer, el estudiar. El que tenga mucha habilidad manual, ¿qué es lo propio de su vida?
pues la artesanía en sus diversas manifestaciones, o la música, o lo que sea. Y el que tenga una tendencia especial, un gusto especial, un deleite especial por la contemplación, que es lo propio de su vida, que es lo que le define, contemplar. Contemplar. Por eso, la vida contemplativa se distingue de la vida activa. Porque ¿qué implica la contemplación? El reposo de los movimientos exteriores. De manera que hasta físicamente usted se pone a contemplar y su cuerpo también se pone en paz. No se mueve. Si una persona está en la oración y está removiéndose continuamente, pues es señal de que también está distraída, ¿no? Pero la contemplación nos lleva al reposo exterior y nos lleva a un movimiento, porque sin movimiento no hay vida. Pero ¿cuál es el movimiento al que nos lleva la contemplación? El movimiento intelectual, el movimiento de la mente. Por eso se llama oración mental. Ahora bien, ese movimiento de la mente, ese movimiento del entendimiento, se podría dividir también en activo y contemplativo. ¿Qué es lo propio del conocimiento, del entendimiento contemplativo? No sé si ustedes han pensado alguna vez esto, que es muy profundo. ¿Qué es lo propio específico de la contemplación? El conocimiento y el gozo de la verdad. Cuando yo voy a contemplar, lo que estoy haciendo es sumergirme en el deleite de la verdad. La orden de los dominicos tiene como lema sencillamente este: veritas, o sea, la verdad. Y luego, ¿cuál dicen los dominicos que es su vida? Contemplata alis tradere, o sea, entregar a los demás, transmitir a los demás las cosas contempladas. Lo que yo he contemplado, transmitirlo. Y por eso los dominicos se llaman orden de predicadores, porque lo que hacen es transmitir, predicar, anunciar la verdad. No solo porque la han estudiado con su teología, sino porque la han contemplado y saboreado en la oración. Todas las ocupaciones o acciones humanas, si se ordenan a las necesidades de la vida presente, conforme a la recta razón, pertenecen a la vida activa. La vida activa lo que hace es preocuparse de las necesidades de la vida presente. Lo que hay que comer, lo que hay que hacer, lo que hay que organizar, en fin, cómo hay que vivir. Pero lo que se ordena al conocimiento de la verdad pertenece a la vida contemplativa. Pero entonces se nos plantea un problema, que lo plantea Santo Tomás, estoy tomando todo esto de él. Se nos plantea este problema. Entonces la vida contemplativa, Padre, es un mero intelectualismo. Usted nos está diciendo que es
está relacionada solo con el entendimiento. ¿No tiene nada que ver la voluntad? Vamos a ver. Se llama contemplativa la vida de aquellos que se dedican principalmente a la contemplación de la verdad. Pero para dedicarse a la contemplación de la verdad, fíjense qué razonamiento tan bonito y tan sencillo. Para dedicarse por entero a la contemplación de la verdad, siempre estamos entendiendo que la verdad es Cristo, que es el que nos revela la Trinidad Beatísima, que es la única verdad. Para dedicarse a la contemplación de la verdad, yo debo desear contemplar la verdad. Y el deseo es un acto de la voluntad. O sea, miren que es precioso esto. En cuanto a la esencia de la acción, la vida contemplativa pertenece al entendimiento, porque el que contempla es el entendimiento. Pero en cuanto al impulso que me lleva a hacer eso, la vida contemplativa pertenece a la voluntad, porque es un impulso de amor el que me lleva a contemplar. Y porque es la voluntad la que mueve a las demás potencias. Sin la voluntad, el entendimiento, pobrecito, no sabe qué hacer, no tiene quien le mande. Eso sería como un convento sin abadesa. No saben las monjas dónde ir ni qué hacer. Por lo tanto, mi memoria y mi entendimiento están regidas por mi voluntad. ¿Y mi voluntad por quién está dominada? Por el deseo de contemplar. Entonces la contemplación es también un acto de voluntad. Porque lo que se llama la potencia apetitiva, o sea, el apetito que hay en mí, mueve a mi conocimiento intelectual. ¿Por qué lo mueve? Por el amor de aquello a lo que se dirige. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. O por el amor del mismo conocimiento que yo adquiero en la contemplación. Por eso, San Gregorio Magno es mucho más sencillo y más rápido que Santo Tomás, cuando dice, ¿qué es la vida contemplativa? El amor de Dios. Porque es el amor de Dios el que inflama mi pobre amor humano para que desee contemplar constantemente su belleza. Y en este sentido, queridas hermanas, ustedes han hecho de la contemplación su vida, porque usted no solo contempla cuando viene al coro, sino que toda su jornada, todas sus actividades, todos sus suspiros son contemplación. Y dice Santo Tomás preciosísimamente, puesto que todos experimentan deleite cuando consiguen aquello que aman, un niño experimenta deleite cuando le das un caramelo, un novio experimenta deleite cuando está con su novia, un músico experimenta deleite cuando está en un concierto, un amigo de los viajes cuando está surcando los mares o los cielos. Todos experimentan deleite en aquello que aman. Por eso el término de la vida contemplativa es el deleite. Qué bonito. Usted, por eso las contemplativas decimos que son las mujeres más felices de la tierra. Una monja de clausura, la más alegre, la más feliz. ¿Por qué? Porque está siempre en posesión de aquello que ama y eso mismo le está aumentando el amor. Vamos a ver ahora si las virtudes pertenecen también a la vida contemplativa. Desde luego se comprende que sin fe, esperanza y caridad no hay contemplación, eso está claro. Pero Santo Tomás se pregunta también si pertenecen a la vida contemplativa las virtudes morales o cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la fortaleza o la justicia
con la contemplación. Que me diga usted que la fe, la esperanza y la caridad, eso lo comprendo. Pero la justicia, ¿qué tiene que ver con la contemplación? Vamos a verlo. Una cosa puede pertenecer a la vida contemplativa de dos maneras. O porque forma parte de ella, como hemos dicho ya, el conocimiento, la contemplación de la verdad, el deleite, el amor, forma parte de ella, o porque la vida contemplativa necesita esa cosa como disposición, porque sin ello no me puedo disponer a la contemplación. Entonces, esencialmente, ¿las virtudes morales pertenecen a la vida contemplativa? ¿La justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia? No forman parte de la vida contemplativa, esencialmente. ¿Por qué? Porque el fin de la contemplación, ya lo decimos una vez más, es conocer la verdad. Y para conocer la verdad interesa poco la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. O sea, esencialmente hablando, no pertenecen a la vida contemplativa. Pero dispositivamente, para disponerme a la contemplación, claro que pertenecen a la vida contemplativa las virtudes morales. Porque, fíjense qué práctico es esto, que parecen ideas un poco raras. Miren qué práctico es esto. Es tan práctico que se lo voy a decir de una vez. Si usted no vence sus pasiones, sus vicios, sus apetitos, sus apegos, nunca será contemplativa. Hay almas que se creen muy contemplativas porque son muy angelistas, porque están todo el día hablando de espiritualidades que ellas se forjan en su fantasía, pero luego no las puedes contradecir, no las puedes corregir, no les puedes decir apártese usted de esa amistad que no le hace bien, de ese apetito, de esa comodonería, de buscar solo lo bueno. Esas almas lo que son es narcisistas, autocontemplativas. Pero ahí no hay una contemplación de verdad. ¿Cuándo hay verdadera vida contemplativa? Cuando te vences a ti misma. Cuando hay virtudes. Si no hay virtudes, os quedaréis siempre enanas, dice Santa Teresa a sus monjas. Siempre enanas. Y el acto de la contemplación, ¿qué cosa lo impiden? Las pasiones. La vehemencia de las pasiones. Porque la intención del alma es abstraída de lo inteligible a lo sensible. Eso es lo que pasa hoy. Por eso hoy hay muy poca gente de oración, incluso entre las religiosas contemplativas, poquísimas son contemplativas. ¿Por qué? Porque prima en ellas la sensibilidad. Esto me gusta, esto no me apetece, esto no me va bien, esto no lo comprendo yo para mí, pero ¿eso qué es? Que en ti está gobernando tu vida la sensibilidad, las pasiones. ¿Por qué? Porque esa monja o ese alma ha creído, mi oración va por un lado y mis virtudes por otro. O mi falta de virtudes, o mis virtudes aparentes, que es todavía peor tener virtudes aparentes que no tener virtudes. Porque quien tiene virtudes aparentes se cree que las tiene y pretende hacer creer a los demás que las tiene. Y el que no las tiene, pues llega alguien un día, un sacerdote, una superiora, y dice, mire, cultive usted esta virtud que no la tiene. Ah, pues es verdad, tiene usted razón. No la tengo, o por lo menos no la tengo tan fuerte como yo creía. Ahora, como esa alma crea que tiene virtudes, dice Santa Teresa, que el demonio removerá el infierno entero para hacernos creer que tenemos una virtud, no la teniendo, dice ella, no la teniendo. Entonces hay que andar en verdad. ¿Y andar en verdad cuál es? Tomar como disposición, como preparación, como requisito de la vida contemplativa las virtudes morales, porque la contemplación recibe su impulso de la voluntad.
Y para eso se requiere amor de Dios y del prójimo. Y la santidad es producida por las virtudes que se ocupan de las pasiones que impiden la pureza del alma. La paz es fruto de la justicia. Bien. ¿Consiste la vida contemplativa, sigamos preguntándonos, en diversos actos? Pues no. La vida contemplativa consiste en un solo acto. ¿Cuál? El que hace el ángel. El ángel comprende las cosas de un solo golpe de vista. Y el alma contemplativa comprende a Dios, gusta a Dios con una sola mirada de amor. Una advertencia amorosa, una atención amorosa, dice San Juan de la Cruz. Pero eso es en el acto final. En el término final de su perfección, la vida contemplativa tiene un solo acto. Pero en el camino intermedio para llegar a ese final, la vida contemplativa tiene muchos actos, por los cuales va conociendo poco a poco esa verdad. Sigamos preguntándonos. ¿Consiste la vida contemplativa solo en la contemplación de Dios? ¿O se puede llamar también contemplativa a quien contempla una verdad? Miren, ya está dicho de alguna manera en lo anterior. Una cosa puede pertenecer a la vida contemplativa de dos maneras. De manera primaria o de manera secundaria. De manera primaria, como elemento principal, la vida contemplativa es la contemplación de la verdad divina. Es la contemplación de Dios. Perfección eterna de todas nuestras alegrías, dice San Agustín. Pero esa contemplación de Dios solo será absolutamente nítida, solo será total, solo será completa, solo será con un acto único en el cielo, donde todo será contemplación. En el cielo absolutamente todo será contemplación. Pero ahora en la tierra esa contemplación nuestra es imperfecta. Es como a través de un espejo. Es un cara a cara en las tinieblas, tras los velos de la fe. Por eso, aquí en esta tierra, contemplamos a Dios a través de la contemplación de las cosas creadas. Y aquí, ¿a quién vamos a recurrir mejor que a nuestro Padre San Francisco? Cómo contempla a Dios en la naturaleza, en la creación, el cántico de las criaturas de San Francisco es un ejemplo de esto. Lo invisible de Dios se conoce por medio de las cosas creadas. Y por eso la contemplación de los efectos divinos, aunque sea de modo secundario, también pertenece a la vida contemplativa. Es que yo soy contemplativa cuando estoy con los ojos en blanco delante de la custodia. No, y cuando sale usted al jardín y mira una florecita, o cuando entra usted en la enfermería y ve una hermana enferma, mayor, limitada, que también es una obra de Dios. O cuando está preparando la cocina para las hermanas y está pelando una patata, que también es una criatura de Dios. Todo eso es contemplación secundaria de la contemplación primaria, que es la de Dios. Entonces hemos llegado a este punto, a que la vida contemplativa encierra 4 cosas. Y resumo todo lo que he dicho. En primer lugar,
las virtudes morales. No hay alma contemplativa si no hay alma justa, si no hay alma prudente, si no hay alma fuerte, si no hay alma templada. Las virtudes morales, primera cosa que constituye la vida contemplativa. En segundo lugar, los actos destinados a la contemplación. Los actos del entendimiento y los actos de la voluntad destinados a la contemplación. En tercer lugar, tercera cosa que pertenece a la contemplación de los efectos divinos, no de Dios en sí mismo, sino de la obra de Dios, de las maravillas de Dios, de las criaturas de Dios, de las bellezas de Dios. Todo eso me lleva a contemplar a Dios. Y en cuarto lugar, lo propiamente contemplativo, que es la contemplación de la misma verdad divina. Y como en Dios, la verdad es lo mismo que la unidad y que la bondad y que la belleza, al contemplar su verdad, contemplo a Dios uno y trino, contemplo a Dios todo bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero, como le canta también nuestro Padre San Francisco. La belleza, la bondad, la unidad y la verdad. Todo está junto en Dios. Se pregunta Santo Tomás, si puede la vida contemplativa en el estado presente llegar a la visión de la esencia divina. Miren, San Agustín dice que mientras la vida mortal esté sujeta a los sentidos del cuerpo, esté metida en esta carnalidad, no se puede ver a Dios. Por tanto, que no se puede ver a Dios si no es muriendo de algún modo. ¿Y de qué modo se puede morir? ¿Es que hay más de un modo de morir? Pues sí, hay dos modos de morir. Un modo de morir es saliendo el alma del cuerpo totalmente, que es que la persona se ha muerto, ha fallecido, que es la muerte, la separación del alma y del cuerpo. Ese es el primer modo de morir. ¿Cuál es el segundo modo de morir? Prescindiendo totalmente la persona de los sentidos corporales. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, en el éxtasis. Por eso le llamamos rapto, porque la vida del alma es raptada, es arrebatada, es arrobada. Por eso, así como hay dos modos de morir, hay dos modos de vivir. Se puede vivir de dos maneras. Se puede vivir de un modo actual, haciendo un uso real de los sentidos del cuerpo. Yo estoy vivo porque veo con mis ojos, porque oigo con mis oídos, porque toco con mis manos. Estoy vivo. Y eso es una vida actual, una vida en acto. Ahora, hay una vida potencial. Que el alma está unida al cuerpo como forma del mismo, porque el alma es forma del cuerpo, en el sentido de que lo que informa al cuerpo, lo que le da forma es el alma. Pero el alma está unida al cuerpo mortal como forma del cuerpo, pero sin hacer uso de los sentidos corporales ni de la imaginación. Aquí se pueden explicar muchos problemas que tengan con la imaginación. Y esto sucede en el rapto. Y en este caso, fíjense lo que llega a decir Santo Tomás de Aquino, que está atrevidísimo. La contemplación de esta vida
temporal puede hacer que alcancemos en esta vida la visión de la esencia divina. O sea, que el grado supremo de contemplación en la vida presente, ¿quién lo tuvo? Ha habido alguien que lo ha tenido. Dice Santo Tomás, que lo tuvo San Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo, dice él, con cuerpo o sin cuerpo, no lo sé, ni me importa, pero sé que fui arrebatado. Y entonces su estado fue un término medio entre el de la vida presente y el de la vida futura. De manera que la contemplación de San Pablo fue la más alta que ha habido. Mire que la contemplación de nuestro Padre San Francisco, pero no sabemos que fuera arrebatado al tercer cielo. Ahora, fíjense lo que voy a añadir ahora yo. La cuestión es preciosa, como han visto. Ha dicho, hay dos modos de morir. Separación del alma y del cuerpo, la muerte física, o estar muerto a los sentidos corporales, el éxtasis. Y hay dos modos de vivir, en acto, haciendo uso de los sentidos corporales, y en potencia, como el que podría vivir pero no acaba de vivir. Salga una hermana y descuelgue el teléfono. Descuélguelo para que no suene. Entonces, dice San Pablo, la más alta contemplación que ha habido en este mundo, porque ha sido un término medio entre la vida presente y la vida futura, ha sido la de San Pablo. Bueno, pues con lo exacto que es Santo Tomás, con lo preciso que es, yo en este artículo de esta cuestión, que es la cuestión 180 de la secunda secunde de la Suma Teológica, yo en este artículo me parece que Santo Tomás está incompleto. Está incompleto y está inexacto. ¿Por qué? Claro, Santo Tomás siempre se apoya en la Sagrada Escritura y lo que no viene en la Sagrada Escritura no lo trae él. Pero ha habido una contemplación muy superior a la de San Pablo, muy superior y mucho más frecuente de ser elevada al tercer cielo y al séptimo cielo, la de la Santísima Virgen. Si ustedes leen la mística Ciudad de Dios de la Madre Ágreda, ahí muchísimas veces dice la Madre Ágreda que la Virgen Santísima gozó de la visión de la esencia divina, estando en esta tierra, como viadora. En el momento de la encarnación tuvo un éxtasis sublime estuvo en el cielo la Virgen Santísima, en el momento del nacimiento del Hijo, en la presentación en el templo, en la resurrección, en la ascensión, en Pentecostés. Todo eso fueron encielamientos del alma de la Virgen. Por tanto, ¿cuándo se puede gozar de la esencia divina? Pero hay que tener un grado de contemplación, claro, de un San Pablo, o de un San José que también la gozaría, o de Nuestra Señora. ¿Cuándo se puede llegar? Cuando la persona está totalmente muerta a sus sentidos corporales. Y entonces su vida es una vida más potencial que actual, su vida corporal. Vamos a ver esa cuestión tan interesante. Verán cómo les va a gustar y creo que les va a ayudar mucho en su oración. Solamente la enunciación ya es preciosa. Produce deleite la contemplación. Produce deleite. Y como saben ustedes, Santo Tomás siempre comienza negando para luego afirmar. Niega 3 veces para convencerte de que no y luego desmontarte todo y decirte que sí. Y dice él, no, la contemplación parece ser que no produce deleite. ¿Por qué? Porque el deleite es de la potencia apetitiva, de lo sensible.
Y la contemplación pertenece al entendimiento. Y nos deleita lo que vemos, lo que oímos, lo que gustamos, la potencia apetitiva. Pero el deleite es del entendimiento. Por tanto, no produce deleite. Otro motivo por el que no produce deleite, ya veremos que luego lo desmonta. Pero otro motivo, porque la contemplación requiere mucha lucha y mucho esfuerzo. Y el esfuerzo y la lucha impiden el gusto, el deleite. Fíjense si la contemplación supone lucha y esfuerzo, que miren lo que dice San Gregorio Magno en su comentario al libro del profeta Ezequiel. Dice, cuando el alma se esfuerza por contemplar a Dios, como si librara un combate, muchas veces la oración es una lucha. Estás luchando con Dios por verle, por traerle a ti. ¿Se acuerdan cuando oraba? Siempre me parecía ese luchador con Dios, Juan Pablo II, cuando le veíamos orar. Bueno, pues dice San Gregorio, cuando el alma se esfuerza por contemplar a Dios como si librara un combate, unas veces triunfa, vence en ese combate, porque con el entendimiento y la voluntad llega a gustar algo de la luz infinita, algo. Por lo tanto, vence. Cuando saboreas las mieles de la contemplación, parece que vences. Y otras veces es vencida. Cuando después de haber gustado la contemplación, vuelve a desfallecer, vuelve a sentirse abatida. Entonces es una lucha permanente la contemplación, que ustedes la experimentan. Hoy vienen al coro, encuentran a Dios y mañana vienen y están luchando con la aridez. Por tanto, la contemplación no produce deleite. Tercer motivo por el que no es deleitosa la contemplación. El deleite es efecto de un acto perfecto. Solo lo perfecto nos da deleite. Y la contemplación en esta vida, ya lo acabamos de decir, es imperfecta. Solo en el cielo será perfecta. Por tanto, solo en el cielo producirá placer, pero no en esta tierra. Fíjense que tres motivos por los que no. Y parece que Santo Tomás quiere lucirse luego, y para ponérselo a sí mismo más difícil todavía, dice, pues en este caso no voy a dar tres motivos solo, voy a dar cuatro. Cuatro, para decir que no produce deleite. Y luego desmontarlo todo. Cuarto motivo. Qué bonito, qué precioso el cuarto motivo. Una herida no da deleite, no da gusto. Y la contemplación es una herida. De esto habla preciosamente San Juan de la Cruz en la llama de amor viva. Oh cauterio suave, oh regalada llaga. La contemplación como una herida de amor. Y Santa Teresa también habla de ello con su transverberación. Y nuestro Padre San Francisco no habla, pero vivió la estigmatización. Entonces, una herida que puede ser hasta corporal muchas veces. San Francisco, el Padre Pío, ¿cómo va a dar deleite? Si a ti te hacen una herida en el cuerpo, no te gusta. Por tanto, dice Santo Tomás, luego parece que no hay deleite en la vida contemplativa. Pues vaya negocio entonces estamos haciendo. Habernos entregado la vida contemplativa para sufrir. Pues vaya negocio. Y sin embargo, dice Santo Tomás, bueno, vamos a reconsiderar un poco estas cosas. Porque dice San Gregorio en ese mismo comentario al profeta Ezequiel que la vida contemplativa es una dulzura muy agradable. Una dulzura muy agradable. Y entonces Santo Tomás responde, la contemplación puede ser deleitable, gustosa,
placentera, agradable, bajo un doble aspecto. De dos maneras produce deleite la contemplación. En primer lugar, por razón de su misma operación, de lo mismo que hace la contemplación. ¿Qué hace la contemplación? Conocer la verdad. Y a cada uno le resulta agradable aquella acción que es propia de su naturaleza. ¿Cuál es lo propio de la naturaleza del hombre como animal racional? Querer conocer la verdad. Entonces, lo propio del pintor es pintar, le produce deleite. Lo propio del gordo es comer, le produce deleite. Lo propio del holgazán es dormir, le produce deleite. Y lo propio del hombre animal racional es buscar la verdad, conocer la verdad. Y como eso es la contemplación, le produce deleite. ¿Qué es lo propio mío? ¿Qué es lo que yo más gozo de todo el día, haga lo que haga? Yo gozo mucho predicando, yo gozo mucho escuchando a las almas, ayudándolas, confesándolas, escribiendo, y en fin, pero ahí donde se ponga la misa, que se quite todo. Porque yo no me he hecho sacerdote para predicar, yo no me he hecho sacerdote para atender enfermos, yo no me he hecho sacerdote para dar catequesis o escribir libros, todo eso lo hago también, pero si todo eso lo hiciera y no celebrara la Santa Misa, no sería sacerdote. Y si celebro la Santa Misa y no hago todo lo demás, soy sacerdote. Entonces, ¿qué es lo propio del sacerdote? La misa. Y yo, por lo tanto, gozo muchísimo. Eso es lo que más gozo yo del día. Y sufro también. Gozo y sufro también, pero gozo muchísimo. Porque es lo propio mío. ¿Qué es lo propio del hombre? Buscar la verdad. Por tanto, contemplar. ¿Y qué es lo propio, propísimo de una monja contemplativa? Contemplar. Por tanto, produce deleite. Todos los hombres desean saber. El hombre, por ser hombre, desea saber. Si no desea saber, es un zoquete, es un zote, es un alcornoque. Pero si es un hombre normal, desea saber cosas. Y si es una monja, todavía desea saber más porque es curiosa hasta morir. Por tanto, desea saber. ¿Y qué es la contemplación? Conocer la verdad, saber. Por tanto, es deleitosa. Y en segundo lugar, ¿por qué es deleitosa la contemplación? No solamente por la operación en la que consiste, buscar y conocer la verdad, sino por el objeto que se contempla. Miren, cuando veo algo con los ojos corporales, eso es deleitable cuando lo que veo es algo hermoso. Parece que hasta se me ablanda la mirada. Cuando veo una puesta de sol maravillosa, cuando veo un amanecer espléndido, cuando veo una noche estrellada impresionante, cuando veo la sonrisa de un niño, cuando veo una flor, cuando veo una persona querida que se me presenta delante, qué gozo en ver eso, ¿no? ¿Qué es la contemplación? Ver a Dios detrás del velo de la fe. Y entonces, en la vida contemplativa hay deleite, no solo por razón de la contemplación misma, porque busco la verdad y la conozco, sino por razón del amor divino, de que aquel a quien veo enciende mi corazón en su amor. Y en ambos casos, por razón de la operación y por razón del objeto, el deleite espiritual de la contemplación supera a todos los deleites humanos juntos. Porque el deleite espiritual es muy superior al carnal. ¿Dónde está encerrado esto en un salmo que rezamos miles de veces, el Salmo 33? Gustate et videte, quam suavis es Dominus. Gustad y ved, cuán suave es el Señor. Gustad y ved. Son los dos verbos de la contemplación. Porque la vida contemplativa consiste esencialmente en el entendimiento, pero tiene su principio en la voluntad, en cuanto que el amor de Dios impulsa la contemplación. Ahora bien, sigamos diciendo
que la contemplación de Dios en esta vida, toda esta belleza, esta dulzura, este deleite que estamos diciendo, es imperfecto al lado de la contemplación de Dios en el cielo. Pero la contemplación de lo divino que se da en esta vida, aunque imperfecta, es más deleitosa que cualquier otra contemplación, por muy perfecta que pueda ser, a causa de la excelencia del objeto contemplado. Vamos a ver, a mí me gusta mucho Murillo, y yo me pongo delante de un cuadro de Murillo, y yo me puedo quedar 1 hora contemplando esa belleza. Pero a mí me gusta más Dios, como dicen los niños de Fátima. Francisco de Fátima decía muchas veces, ¿cómo me gusta Dios? Y entonces cuando me pongo delante de Dios, no solamente se sacia mi sensibilidad, sino que se sacia toda mi persona, todo mi ser. Al despertar me saciaré de tu semblante. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Porque Él nos llena todos nuestros deseos y aspiraciones. Última cuestión. Ya parece que no tengo ni ganas de seguir, porque esta es tan preciosa, tan maravillosa, como se les había anunciado. El deleite de la contemplación. Ahí tienen ustedes para profundizar, porque me parece que nos da una luz para nuestra vida contemplativa maravillosa. ¿Es deleitosa la contemplación? Primero ha dicho no, y no, y no, y no, 4 veces, por esto y por esto y por esto. Y ahora resulta que nos ha dicho sí, deleitosísima más que todos los deleites del mundo juntos. ¿Por qué? Por su propia operación, buscar el bien y la verdad. Y por la excelencia y la belleza y la dulzura y la bondad y la hermosura del objeto amado que es Dios, Dios, Dios. ¿Cómo me gusta Dios? Y por fin se pregunta Santo Tomás, y terminemos con esto, si la vida contemplativa es duradera. ¿Es duradera? O si tiene fecha de caducidad. Y él dice, pues no es duradera. Porque todos los actos del entendimiento se acabarán, como dice San Pablo en 1 Corintios 13. Las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, la ciencia se desvanecerá. Por tanto, la vida contemplativa también se acabará. Segundo, porque el hombre experimenta la dulzura de la contemplación precipitadamente y de paso. Dice San Agustín, me muestras tus dulzuras, pero enseguida me vuelvo a mis miserias. La mente, dice San Gregorio Magno comentando el libro de Job, no permanece mucho tiempo en la suavidad de la contemplación divina. Por tanto, la vida contemplativa no es duradera. Y además, no puede ser duradero aquello que no es connatural al hombre. Y la vida contemplativa, según dice Aristóteles, es mejor que la condición humana. Por eso no es duradera. En fin, todo esto lo disipa Santo Tomás de un plumazo, diciendo, ¿cómo no va a ser duradera la vida contemplativa? Si nuestro Señor mismo Jesucristo dijo a María, has escogido la parte mejor y no te la quitarán. Nadie te la quitará. Por tanto, la mejor parte dura para siempre. Dura para siempre porque empieza en esta vida para perfeccionarse en la patria. Y ahora empieza a explicar Santo Tomás, que está siempre genial, bajo qué 2 aspectos puede ser duradera una cosa. Por su propia naturaleza o respecto de nosotros. Y entonces, por su propia naturaleza, en sí misma, la vida contemplativa es duradera por un doble capítulo. Primero, porque trata de cosas eternas, y si trata de cosas eternas, ¿cómo va a ser ella caduca si nunca se le acaba la materia porque es eterna? Por tanto, es duradera. Y en segundo lugar, porque no hay nada contrario al deleite del conocimiento. O sea, no hay nada que pueda acabar con la vida contemplativa. Eso en sí misma, es duradera en sí misma. Y con respecto a nosotros, ¿por qué es duradera? Porque cuando todo se acabe en nosotros, cuando el cuerpo se deshaga como una tienda de campaña que se desmorona, cuando no nos queden ni pelos, ni dientes, ni nada, bueno, los dientes es lo último que se queda, pero cuando no quede nada, el alma continúa, el alma es duradera, el alma no muere, entonces la contemplación no muere.
O sea, con respecto a nosotros es duradera. ¿Y por qué? Miren, la última razón es preciosa, preciosa. Dice, porque en la contemplación no trabajamos corporalmente y por lo tanto no necesitamos descansar. No hay que interrumpirla. En todo lo demás hay que interrumpirlo. Usted puede tener una capacidad de trabajo bárbara, pero como la tengan 20 horas seguidas en la cocina o fregando el claustro, a la hora número 21 se cae usted frita. Pero la contemplación no. Dice San Juan de la Cruz, el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. No se cansa. Qué maravilla. Yo creo que hoy hemos dado una doctrina soberana porque es todo lo que explica Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que no sé si dudo que se lo habrían explicado a ustedes nunca, lo que explica él de en qué consiste y qué es, no la contemplación. Mucho cuidado, hemos hablado de la contemplación, pero hemos hablado sobre todo de la vida contemplativa, que es la vida de ustedes. Miren, voy a terminar diciéndoles esto. Son tiempos de mucho cambio, de mucha novedad, de mucha introducción, de nuevas opciones, de mucho discernimiento. Yo no sé por dónde irán ustedes, ni por dónde las llevarán, ni qué harán, ni dejarán de hacer. Pero no pierdan nunca su vida contemplativa. Y la vida contemplativa requiere una estructura y un espacio, No vale decir lo que importa es lo interior. No pierdan nunca de vista que han sido llamadas a ser contemplativas. Es lo único que importa. Todo lo demás pasa. Pasa. La contemplación no solo que no pase, sino que se perfeccionará en la patria. Y pidamos a la Santísima Virgen, que conservaba y daba vueltas a todo en su corazón inmaculado, que nos conceda la gracia de una verdadera vida contemplativa.